Bueno, pues para continuar y ya para finalizar esta intervención, tenemos a Nuria Bejerano Martínez, docente, intérprete dancística, coreógrafa e investigadora, titulada superior en Pedagogía de la Danza Española y licenciada en Humanidades. Como trabajos más recientes, ha impartido docencia en la especialidad de danza española en diferentes conservatorios profesionales de danza de España, donde ha creado obras coreográficas como Recuerdos Danzados o por Taranto y Caña. Actualmente continúa su labor docente en estos centros. A continuación, pues nos va a invitar a reflexionar acerca de la danza, haciendo un recorrido por su proyecto de investigación, análisis de la dimensión metafísica de la danza. Adelante, Nuria. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer esta oportunidad a la Fundación El Pimpi. Os invito a que hagamos una reflexión metafísica de la danza y consideremos cuestiones del baile que normalmente... Muy bien, pues normalmente no nos preguntamos acerca de la metafísica en la danza y lo que os invito a que hagamos es que recorramos una reflexión juntos y reflexionemos acerca de eso que normalmente no consideramos. Em, Esta reflexión está basada, como ha dicho anteriormente el compañero, en un proyecto de investigación que realicé durante el 2013 y que todavía sigue nutriéndose de nuevos conocimientos que sigo haciendo en mi reflexión docente e intérprete. Eh, y vosotros os preguntaréis, ¿pero metafísica? ¿Eso qué? ¿Eso es de bachiller, por ejemplo? ¿O eso para qué sirve? Bueno, pues espero que después de estas palabras que voy a decir acerca de la metafísica de la danza, le encontremos una utilidad mayor. La metafísica intenta responder a las preguntas de qué existe y quién existe. Si responde a qué existe, desvincula en una ciencia de la ontología. Y si responde a quién existe, pues normalmente se ocupa la teología. Lo que a mí me movió a interesarme por todo esto es cuando te preguntas qué es la danza y le preguntas a la gente, oye, para ti, ¿qué es la danza? Y te dicen, pues yo creo que es la expresión del alma mediante el movimiento. Y digo, guau, qué bonito. Pero ¿qué es el alma? ¿Cómo puedo lograr yo conectar con eso para interpretarlo? Y me mueve pues como docente y también porque estamos muy pendientes muchas veces de los parámetros técnicos y no llegamos a expresar y a lo mejor en clase nos dicen expresa, pero ¿cómo expreso? ¿No? Entonces eso es lo que a mí me movió. Y desde un vago análisis estructuralista, gracias, un vago análisis estructuralista del arte de la danza, desde lo que sería la capacidad expresiva desde la semiótica, podríamos decir que la danza contiene unos parámetros técnicos que englobarían el arte de la narrativa, la técnica de la danza, la coreografía. Después tendríamos, como en todo hecho comunicativo, unas interferencias o ruido y después unos lenguajes intencionales, que son los que el bailarín quiere expresar algo, y otros no intencionales que se supone que dotan al arte de la danza de lo humano. Pero a mí lo que me llamaba la atención era eso que conocemos como duende, poética, qué gracia tiene, qué excelencia artística, el alma, y eso estaba englobado en estos dos parámetros, digamos que los lenguajes intencionales que tiene el bailarín y luego como humano, pues esos errores que vienen. Pero no obstante, yo seguía diciendo, pero esto del alma, ¿qué es? Es que no lo puedo.
entender desde lo físico, necesito ir más allá de lo físico. Es por eso que lo que encontré que podría ser mi medio de estudio sería la metafísica si traducimos meta como más allá. Entonces estaría utilizando un medio correcto para lograr encontrarme con mi objeto de estudio. Realizando búsquedas en bibliotecas universitarias, también en la búsqueda en Google Academy y eso, pues lo que encontré fue un artículo que se llamaba exactamente La metafísica de la danza, de un escritor vasco que hablaba de un festival folclórico que había habido en Navarra y él determinaba, Barandiara, determinaba que la danza era movimiento ajustado al ritmo. Y cuando hablaba de movimiento, quería decir que era energía, en tanto que Aristóteles dice que podemos dividir el movimiento en energía o entelequia. Y la entelequia tiene un fin en sí mismo y la energía no tiene un fin en sí mismo. Además, es como un constante movimiento, si os dais cuenta, la danza es como diferentes esculturas en el espacio-tiempo. Entonces sería como diferentes pasajes del acto a potencia. Cada vez que llega una escultura, de momento es potencia para un nuevo movimiento que se convierte en otra escultura y así sucesivamente. Y esto es lo que dotaría de vida, de impulso de vida al arte de la danza. Todo esto consistiría mi marco teórico, en realidad. Después es ajustado al ritmo, es ajustado porque es algo práctico. Entonces, dentro de la división que hacía Aristóteles del arte en praxis y poiesis, pues es algo que se produce pero que no imita a algo más que al humano. No imita, por ejemplo, a un, no sé, cualquier objeto. Entonces, siguió el razonamiento y dijo, es ritmo y el ritmo etimológicamente viene de la palabra ruo y la raíz de ruo es ru y esto quiere decir fluir. Y él lo diferencia del compás porque piensa que es un ritmo interno dentro del intérprete. Y ya él puede llegar a un éxtasis, por ejemplo, en la interpretación y quedar separado, pero dentro de sí mismo sigue un movimiento interno y no tiene por qué supeditarse si no quiere al compás. Aunque está claro que si queremos transmitir con el compás, vamos a usar el compás. Después encontramos otros antecedentes de la época moderna, estamos hablando ya de cuando antes de que empiece toda esa revolución de los ismos, ¿no? Encontramos a Del Sarte que hablaba de que había una ley de la Trinidad y habla de alma, habla de espíritu, habla de vida y que todo eso es una unidad. Ahí os he puesto unas imágenes de su método y los gestos que utilizaba. Después también hablaba de que la manifestación del ser se podía hacer de tres tipos diferentes. Lo podían hacer a través de los sentidos, a través del intelecto o a través del corazón al que le daba una carga más moral. Después también como marco teórico encontramos a Dalcroze que habla de que el arte de la danza, si no es para expresar un sentimiento, emociones humanas, es puro divertimento y no sería arte de la danza, entendido. Después, Laban también es alguien muy emblemático que todos conocemos en el mundo de la danza porque creó el sistema de notación de danza que por ahora la música sí que había anotado lo que son las partituras de música, pero nosotros no teníamos medio de notación y ahora pues contamos con un medio de notación. Pero él hablaba de que habían unos factores esenciales en toda danza que estaban basados en el espacio que creó la innovación de un espacio propio en el bailarín, envolviéndolo como en una especie de huevo o quinesfera que toma 12 direcciones diferentes. Tendríamos también el tiempo y la armonía y unido todo eso al peso corporal. Hablaba también de dos movimientos básicos, uno que sería
en expansión o hacia adentro, en recogimiento, y otro que sería como haciendo un infinito, que sería un movimiento más continuo. Y unido todo eso a los elementos que hemos hablado anteriormente, espacio, tiempo y armonía, nos daría la variedad expresiva. El movimiento es la expresión visible de un sentimiento y la danza es el medio a través del cual el ejecutante nos dice las cualidades. Entonces es por eso que se ha dicho aquello de que uno baila como es. Pues se debe también a lo que Laban ha aportado. Llegados aquí también de reciente siglo XX, Le Bourg, queríamos también anotarlo porque con la psicoquinética y aplicada a la educación, sobre todo desde la educación física, hace una unión que había estado normalmente separada desde el dualismo cartesiano del cuerpo y la mente. Entonces nos parecía representativo, ya que como medio expresivo necesitamos unirlo, si no, no podemos expresar. También encontramos a Isadora Duncan, que decía que la gimnasia, o sea, que el gimnasta lo que quiere es el culto al cuerpo y ya está, el movimiento por el movimiento. Sin embargo, el bailarín lo que quiere es expresar emociones hasta el punto que olvida incluso su cuerpo. El cuerpo es solamente una herramienta. Y otros intérpretes, como por ejemplo Vicente Sáez, habla de que es una forma de meditación. Tenemos también a la emblemática Alicia Alonso, que habla de que la danza es la esencia de la palabra. También Gades, que decía que es lo que liga un paso con otro, el entrepaso. Y decir que es de una de las manifestaciones más antiguas, según el historiador Bonilla, y está abierto el debate de si fue primero la música o fue primero la danza. Nosotros tiramos para la danza. Después tenemos también al crítico, investigador y escritor mexicano Dallas, que habla de que no es cualquier movimiento danza. Si no tiene una carga de significación del gesto, que se le impone el mismo intérprete, no es danza. Entonces, llegados a este punto, tuve que concretar estos antecedentes, que era mi marco teórico, y concreté mis objetivos de investigación. Quería saber si había una fundamentación de la dimensión metafísica y me basé en analizar, ahora que ya sabía lo que los bailarines decían, pues la historia, y quería saber qué aspectos entonces englobaría esta dimensión. Y esto está en las cuestiones de investigación también plasmado, y también quería saber cómo influye en las demás ciencias, en la estética, pues quería saber. Después, claro, esto es una investigación hermenéutica, se trata de que he interpretado textos, entonces voy a dar también mi posición al respecto de los textos interpretados. Me he basado en diferentes autores. En Occidente he analizado textos históricos sobre la metafísica, sobre la estética, sobre la danza, y he considerado la danza en tiempos más metafísicos. En Occidente me he ido a Grecia, puesto que ahí todavía no se había dado aquella muerte de la metafísica desde quizá Kant, y me parecía más interesante porque si no me iba a perder. Es muy amplio. Y todos estos autores son los que he usado, que son más bien historiadores, y algunos son los que están en el debate actual. Y en Oriente, claro, hablar de Oriente y Occidente es bastante impreciso, son diferentes culturas, pero la cultura que escogí fue la de la India, porque los Vedas creo que son de lo más antiguo que existe como patrimonio mundial, porque estamos hablando de que se compusieron en el segundo milenio antes de Cristo, si bien cuando se comienzan a escribir a partir del 1500 antes de Cristo. Pero todo Veda tiene un Upanishad al final, que es una gran enseñanza, y sería contemporáneo a Grecia, porque sería alrededor de el 600, 400 antes de Cristo, y entonces estaríamos analizando
algo contemporáneo, ¿no? Pues entonces comencemos. Vamos a hacer como una comparativa un poco. Yo creo que de Occidente sabemos más. Vamos a ir con una línea un poco más hacia Oriente. Entonces, vemos estas dos imágenes y son prácticamente iguales, ¿no? La imagen de mi derecha es de Grecia y la imagen de mi izquierda es hindú. En el saber de la antigüedad, tanto de Grecia como de la India, ellos explicaban las fuerzas naturales mediante los mitos y los dioses. Pero llegó un momento en el que aparecieron los primeros sofistas, tales de Miletos, Anaximandro, pitagóricos, y dijeron no, ya no nos vale, lo que nos vale es el raciocinio, no queremos más cuentos ni mitologías, esto es lo que nos vale. Sin embargo, en la India no hicieron tal genocidio, lo que hicieron es un cambio de perspectiva y vieron que detrás de toda esta multiplicidad de este mundo fenoménico de los sentidos, quizá hubiera un mundo de trasfondo que sostenía ese mundo al que llamaron Brahma, que es como una conciencia que está más allá y es el fondo del ser. Es como lo que se intenta en la ciencia moderna, pasar de algo múltiple, saber lo que es en una unidad, ¿no? Entonces sería lo que está presente en todo. Un poco para que nos hagamos una idea, es algo así como lo que Platón nos contaba en su mito de la caverna. Tras el mundo exterior de las formas cambiantes yace una realidad única y eterna, comparada con la cual las cosas que vemos y tocamos en la vida cotidiana son meras sombras. Entonces, esta idea de lo uno y lo múltiple, es decir, la esencia y luego lo múltiple por otro lado, lo encontramos en Sócrates, cuando habla de que quería encontrar lo universal, es decir, que lo que hace que dos cosas sean lo mismo, que la podamos llamar del mismo modo. También en Aristóteles la idea de sustancia, que después esa sustancia tomará diferentes formas accidentales y dará lugar a diferentes objetos, pero sin cambio sustancial. Después tenemos a Descartes, que si consideramos res como la traducción de sustancia, que él haya hecho la división tripartita de cogitans, extensa y infinita, podríamos decir que ha utilizado el mismo vocablo por algo. Y en la ciencia actual encontramos que hay toda una problemática acerca de la teoría del todo, que lo que quieren encontrar es una teoría que lo explique todo con algo, pero todavía no hemos encontrado eso. Sin embargo, hacia ahí caminamos. Y Brahma, si lo analizamos desde la etimología para entenderlo un poco mejor, viene de la raíz bri. Y la raíz bri es crecer y ampliarse, un poco como si fuese un vasto océano, en donde hay corrientes y olas y toman diferentes formas, pero todas forman parte de un mismo ser. Esta idea la podríamos encontrar en el pensamiento occidental en Schopenhauer, cuando nombra al neúmeno, que es el mundo, que sería el mundo esencial que no podemos captar, según Kant, él lo nombra voluntad. Entonces, todo esto son impresiones que como una poética muy bonita que a la ciencia tan sofisticada le queda corta, pero sin embargo ellos, los sabios de las Upanishads, que escribieron las Upanishads, hicieron una ciencia, es la ciencia del ser supremo, si entendemos que avidya es ciencia, aunque también es ignorancia, y Brahma como lo supremo. Lo particular de esta ciencia es que tanto el objeto como el medio de estudio es lo mismo. Entonces, ellos lo que querían saber es qué es qué relación hay entre el conocedor y lo que conoce. ¿Hay algún hilo que quede detrás de continuidad en estas cosas que van cambiando, como sentimientos, pensamientos? Entonces, supongamos, por ejemplo, el mundo del día a día.
y el mundo de los sueños. En el mundo del día a día tenemos coches, árboles, casas, pero en el mundo de los sueños no. Lo que hacemos es que mediante las impresiones que hemos captado durante el día, luego creamos nosotros en nuestra psique estos objetos. Entonces, ¿qué es lo que perdura ahí? Las cosas no son las mismas. Sin embargo, hay algo que perdura y lo que perdura es el observador. El observador es como una matriusca que tiene diversas capas en donde encontramos que los sentimientos, las emociones, la voluntad, todo eso serían las diversas capas que componen lo que en Occidente se conoce como ego o mente. Y lo que hicieron estos sabios es que trascendieron esas capas y llegaron a una conciencia de un yo por encima de ese ego que sería Atma. Entonces Atma ya no es Brahma, pero sin embargo en un estado meditativo puedes llegar a conectarte con ese océano que hemos visto antes y serían como las dos caras de una misma moneda, aunque una es individual y la otra parece que sea como el software del universo, por así decir. Lo que pasa aquí en Occidente es que nuestra tradición mitológica nos pone a lo que es esa idea de absoluto y divino fuera de nosotros mismos. Y la tradición hindú la pone adentro. Pero este debate está abierto ahora con la teoría de coherencia, por ejemplo, o múltiples mentes, aunque aún hay un debate muy abierto sobre la identidad, porque quién es el que observa, qué es lo observado. Y aquí habría una similitud muy parecida a lo que dice C, que es que hay una identidad local que viene determinada por cómo piensa el individuo, qué capacidad cognitiva tiene o nivel epistemológico, y es así como se va a imponer delante de él ciertas experiencias particulares y después una identidad global que sería cómo funciona todo el universo. Es por eso que el frontispicio de Delfos, Conócete a ti mismo, haría de unión entre lo que es Grecia y la física cuántica y también lo que es Oriente y Occidente. Entonces yo creo que tendríamos que hablar de una universalidad de la metafísica hoy por hoy, puesto que las mismas ideas que están en unas escrituras tan antiguas son las que ahora están en debate en lo que es la física cuántica, por ejemplo. Llegados a este punto, es interesante incluir que en el pensamiento del siglo XX hubo un resurgir del mito, es decir, lo que los sofistas habían tachado y habían dicho, no, historias de dioses no queremos, ya no podemos conocer a través de eso. Pues ahora resulta que gente como Jung dice que es la mitología la base de la personalidad y del inconsciente colectivo. También su colega o menos colega Freud, según que lo quiera interpretar, y también Lacan, que sucede después a Freud con los 4 discursos. Llegados a este punto, digamos que lo que va a determinar toda tu personalidad y todos los fenómenos que ocurren es el mito desde el que te posicionas. Y esto sería lo que a lo mejor queremos interpretar, lo que Aristóteles llamó el primer motor inmóvil. Inmóvil porque es una perspectiva, es un punto desde donde te pones a mirar, es la montaña a la que te subes y miras y dices, así es la vida. Y esto es lo que nosotros creemos que es la metafísica. Y hay una cuestión interesante que habla Carney en The Shape of the Past, que habla sobre la condición humana, que es un debate que estamos ahora teniendo en el siglo XXI y en el siglo XX también. Tienes que pensar con modelos. Tu mente necesita tener modelos para poder pensar.
eso no puedes elegirlo. Lo que sí que puedes elegir es qué modelo es el que tú quieres usar para tu día a día. Entonces, llegados a este punto, después de que todo el positivismo entra en crisis y empiezan a surgir nuevas formas de posicionamiento en lo artístico, como los sismos, surge un nuevo objeto metafísico que ya no son las ideas de Platón. Platón decía, solo existen las ideas. Aristóteles dijo, no necesita ser pensado un vaso para que exista, ya existe. Y después un debate ya más moderno llega a los valores, a la moral. Entonces llegamos a un nuevo objeto metafísico que es la existencia, donde están los objetos reales, ideales y los valores. Y os invito a que os preguntéis desde qué metafísica te posicionas para lograr una auténtica existencia, como diría Heidegger. Esta existencia tiene una lógica cambiante como la de la danza. En cuanto es evidente que ha influido en las ideas del arte y las ideas griegas han llegado hasta albores de la modernidad. Lo hemos estado viendo en lo que han dicho las compañeras. En tiempos de Grecia la danza era protagonista, la alababan Sócrates, Platón, y la danza en Oriente la encontramos en las referencias Vedas en diferentes pasajes. El de Goloka, cada gesto es un movimiento, Shiva, las gopis. Y ahora, para concluir, ¿qué es la dimensión metafísica de la danza? No es la dimensión metafísica solo de la danza, es la dimensión metafísica de toda tu existencia, pero si tenemos que ubicarnos en la danza, diremos que responde al estado de conciencia propio, y subrayo propio porque necesita de un ejercicio individual propio e intransferible de reflexión que te posicione donde tú quieres mirar la vida, que dota de organicidad y unidad al movimiento dancístico mediante una conexión de todas las partes, cuerpo, mente, alma y corazón, con el todo, que permite al bailarín expresar cualquier idea o sentimiento mediante el movimiento. Sin este estado de conexión no hay danza, pero no se engañen, tampoco hay cualquier otro arte. Entonces, bueno, para ponerlo en una taxonomía, digamos que sería el paraguas o la plataforma desde la que nos posicionaríamos. Como primera la cosmovisión en la filosofía de vida en la que te posicionas, después es ver también lo digo por todos los bailarines que están aquí, ¿qué te ayuda a ti para interpretar? Pues ver que tú puedes encarnar otro personaje y que puedes usar tu psique para coger, ¿cómo piensa este personaje? Tenía tales ideas, entonces voy a encarnar estas ideas, aunque yo no me identifique con esas ideas, pero en este momento las uso. Y todo eso en pro del arte, la técnica que queramos utilizar, en este caso el cuerpo, espacio y tiempo, filtrados en capacidades. Llegados a este punto, pues habría una perspectiva en la que me hago muchas más cuestiones y compartir un poco de bibliografía y decirles que, bueno, ahora cuando digan que la danza es una forma de vida, a lo mejor tenemos un poco más de fundamentación de por qué decir que es una forma de vida. Así que muchas gracias y, bueno, muy agradecida, infinitas gracias.